el currículum va a ser de carácter abierto y flexible, ¿ya? Vamos a ir definiendo cuáles son los programas y horarios para cada asignatura, según las necesidades, según los contextos. ¿Se acuerdan que hablábamos que influían hartas variables? Y ustedes nos señalaban las variables biológicas, las variables cognitivas, las variables socioafectivas, ¿ya? Entonces nos dice que este currículum no tiene que ser tan estructurado como hablábamos en el cognitivismo, en el conductismo, ¿ya? Nos señala que quizá a lo mejor tenemos que flexibilizar. Los objetivos van a estar centrados en el desarrollo de capacidades, en la promoción de valores. Se habla de la importancia de la evaluación inicial, ¿ya? La importancia de los diagnósticos va a ser muy importante de este paradigma para poder ver cuáles son los conceptos previos que manejan los estudiantes y las destrezas básicas que manejan los estudiantes, ¿ya? Acá en este paradigma toma mucho énfasis lo que es los diagnósticos, las evaluaciones iniciales. Es muy importante que un profesor, antes de iniciar una unidad, conozca cuáles son los aprendizajes previos, cuál es la mochilita que trae este estudiante para enfrentar la clase, o la unidad, o el semestre. El profesor ahora va a ofrecerle al estudiante la posibilidad de que pueda ordenar la información, ordenar esos contenidos, jerarquizarlos de acuerdo a la configuración cerebral de cada niño. Ya se empieza a dar los primeros lineamientos de que cada estudiante es único e irrepetible. ¿Ya? Se toma también en cuenta que el estudiante es modificable, ¿ya? Puede cambiar, puede avanzar académicamente, socialmente, afectivamente. Ya no, entre comillas, se trata de ir sacando esto de las etiquetas del alumno bueno, el alumno malo, el alumno promedio. ¿Ya? Acá ya tomamos en cuenta que el estudiante puede avanzar tanto en lo cognitivo como en lo afectivo y ya no es un receptor pasivo de información, sino que ya que empieza a hacerse parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá ya empiezan a coexistir dos protagonistas dentro de este paradigma. Es muy importante el rol del profesor o de la profesora, pero también es muy importante el rol del alumno o alumna. ¿Ya? Se trabaja mucho en lo que es el cómo ordenamos la información. ¿Ya? Se plantea desde este paradigma que el cómo ordenamos la información nos va a contribuir a que haya un mayor aprendizaje. Entonces acá surge mucho el de hacer analogía, el hacer comparaciones, el realizar mapas conceptuales, establecer esquemas, organizadores gráficos. Surge mucho eso dentro de este paradigma. Y la motivación, se espera que aquí la motivación sea intrínseca, o sea que surja desde el fondo del estudiante para mostrarlo en una actitud positiva del alumno frente al aprender. ¿Ya? Acá el estudiante no solamente va a aprender o va a estudiar o va a participar de la clase porque quiere recibir el estímulo positivo o porque tiene miedo a recibir un castigo dentro de la sala de clase. Acá el estudiante va a aprender porque se siente motivado positivamente a querer aprender. ¿Ya? Porque sabe también que el profesor le va a entregar este espacio, que el profesor ya lo está mirando como un ser pensante, como un ser afectivo, entonces el estudiante va a tener una mejor predisposición hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Y entra mucho en juego lo que tiene que ver, mucho que hemos señalado en ustedes, con el pensar, el trabajo del cerebro, ¿ya? Y se empieza a hablar de lo importante que es fomentar el desarrollo cerebral de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y esto después también va a ser como la antesala de lo que hablamos hoy por hoy de la neuroeducación, que es muy importante, considerar los procesos mentales de nuestros estudiantes, ¿ya? Y entonces empieza a hablar de que el cerebro tiene algo que decir,
¿ya? Y tiene muchas cosas que decir porque cada cerebro responde a una individualidad de un estudiante, ¿ya? Y se empieza a hablar de que ciertos estudiantes tienen más preponderancia por el hemisferio izquierdo, ¿ya? Si hay un mayor desarrollo cerebral del lado izquierdo del cerebro, vamos a encontrarnos con estudiantes que son más cercanos al razonamiento matemático, a las habilidades científicas, capacidades para trabajar con los números, con las álgebras, con patrones, ¿ya? Y esto se refleja en que van a tener una mayor habilidad y un mayor control de la mano derecha, ¿ya? Entonces, por lo general se dice que las personas que escriben o que usan con mayor preponderancia la mano derecha tienen un desarrollo cerebral más acorde a esto, a las partes de las matemáticas, y también fíjense que tiene mucho que ver con el lenguaje oral y el lenguaje escrito tienen que ver también con el desarrollo de este hemisferio, ¿ya? Y otras personas son más cercanas o desarrollan o potencian más el hemisferio derecho, ¿ya? Y son aquellas personas donde prevalece un mayor control de la mano izquierda para desarrollar las cosas. Y estas personas son más intuitivos, tienen un sentido del arte más desarrollado, el sentido de la música, las percepciones tridimensionales, son más imaginativos, ¿ya? También a veces tienen un desarrollo mayor para lo que es el área de las humanidades, todo lo que tiene que ver con las letras y la historia, ¿ya? Y ahí también se va tomando en cuenta y ahí también surge toda esta temática de los que son más humanistas o de los que son más científicos. Se empieza a considerar esto al momento de enseñar, ¿ya? Y los profesores también están caracterizados por esto que acabamos de ver en el esquema anterior, ¿ya? Los profesores que tienen un mayor desarrollo del hemisferio izquierdo, ¿ya? Van a trabajar mucho lo que es las lecturas, los debates, los seminarios, los conversatorios, trabajan mucho en lo que es la resolución de problemas, ¿ya? Trabajan mucho lo que es la escritura, la investigación, ¿ya? Prefieren quizá a lo mejor un poquito las aulas un poquito más estructuradas, más ordenadas, sin mucho ruido, ¿ya? A diferencia de los profesores que tienen un desarrollo mayor del hemisferio derecho, trabajan mucho con lo kinestésico, con el tocar, con el hacer, con el utilizar las manos, con el material concreto, ¿ya? Mucho material visual y audiovisual, ¿ya? Las actividades a veces puede ser que a veces podemos pasar por el lado de una sala y vamos a escuchar mucha bulla, mucho ruido y vamos a creer que quizás es un desorden o es un caos, pero a lo mejor, pero si observamos mejor, estamos viendo que están trabajando a través de proyectos, está trabajando a través de simulaciones, representaciones, ¿ya? Y esto también va a caracterizar a nuestros profesores, ¿ya? Versus un estudiante que le gusta trabajar de forma más individual, promueve el silencio, le gusta la lectura, le gusta la investigación, ¿ya? Los de este hemisferio por lo general son como un poquito más tranquilos, más introvertidos, por decirlo de alguna forma. Y acá tenemos a los que son más extrovertidos, más artistas, les gusta trabajar mucho en grupo, participar de comunidades de aprendizaje, realizar actividades interactivas, ya trabajar mucho en función de proyectos. Les llama mucho la atención lo que son las asignaturas optativas, trabajar mucho lo que son los talleres. ¿Ya? Y también tenemos que considerar nosotros como profesores dentro de este paradigma que existen diferentes canales a través de donde pueden aprender los estudiantes, ¿ya? Y aquí entra mucho en juego lo que son los sentidos, ¿ya? Y
se establecen ciertos porcentajes que nos van a señalar cómo aprende un estudiante. ¿Ya? Por ejemplo, se señala que nosotros somos capaces de aprender el 10% de lo que leemos. ¿Ya? Somos capaces de entender y codificar y procesar en nuestro cerebro el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% cuando oímos y vemos. Ya acá lo podemos ir basando también a los recursos que nosotros utilizamos para la enseñanza. Por ejemplo, acá podemos tener un libro, acá podemos tener una pista de audio, ya acá podemos tener imágenes, pero acá, por ejemplo, podemos tener un video quizá, donde hay audio e imágenes que coexisten en un mismo recurso de aprendizaje, y ahí me señalan que el estudiante va a aprender un 50%. ¿Ya? Que aprendemos el 70% de lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para poder hablar, para poder exponer, para poder comunicar. Tengo que quizás leer, tengo que quizás revisar material antes de enfrentar un proceso. Y al momento que ya soy capaz de decirlo con mis propias palabras, estoy logrando un 70% de aprendizaje. Y logramos un 90% cuando somos capaces de hacer, de ejecutar,